¿Y si te dijera que el primer órgano artificial de la historia funcionaba con vapor? Imagínate una sala del siglo XIX. Paredes de ladrillo, tuberías calientes, engranajes girando, y en el centro, un dispositivo que intenta imitar un órgano humano. Sin electricidad, sin electrónica, solo vapor, presión y metal. Antes de los corazones artificiales, antes de los ventiladores modernos, antes incluso de que entendiéramos bien cómo funcionaban nuestros propios órganos, hubo inventores que decidieron construirlos desde cero, no por ciencia ficción, sino por pura necesidad médica. Este es el origen steampunk de la biomedicina, una época en la que la anatomía humana se mezclaba con la ingeniería industrial y donde la pregunta no era, ¿podemos hacerlo?, sino, ¿qué pasa si lo hacemos? Para entender cómo llegamos a un órgano a vapor, hay que viajar a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial. Las máquinas de vapor estaban transformando el mundo. Fábricas, trenes, minas, barcos, todo funcionaba con presión, pistones y calderas. La medicina, en cambio, avanzaba lentamente, no existían antibióticos, la anestesia era experimental y la fisiología humana era un rompecabezas incompleto. Pero había un grupo de médicos inventores que creían que la clave para entender el cuerpo era construirlo. Entre ellos destacaba un cirujano británico obsesionado con el movimiento del corazón y los pulmones. Su idea era simple y radical. Si puedo replicar un órgano con una máquina, puedo entenderlo, y quizá reemplazarlo. Así nació uno de los primeros dispositivos biomédicos funcionales, un pulmón artificial a vapor. No era portátil, no era seguro y no era clínico, pero era un experimento revolucionario. ¿Cómo funcionaba? Una caldera generaba vapor. El vapor movía un pistón. El pistón comprimía y expandía una cámara flexible. Esa cámara imitaba la respiración humana. Era tosco, ruidoso y peligroso. Pero por primera vez, un dispositivo mecánico podía ventilar un organismo. ¿Por qué era tan importante? Porque en esa época, la insuficiencia respiratoria era una sentencia de muerte. No existían ventiladores. No existía soporte vital. Este invento, aunque primitivo, fue el primer intento de reemplazar una función vital con ingeniería, y abrió la puerta a una idea que hoy es central en biomedicina. El cuerpo humano puede ser asistido, complementado o incluso reemplazado por tecnología. Julius Jeffreys nació en Kent, Inglaterra, en 1800, y se formó como cirujano en la Universidad de Edimburgo. Fascinado por los efectos del clima y la presión sobre el cuerpo humano, trabajó en la India colonial, donde observó cómo la humedad y la temperatura afectaban la respiración. A su regreso a Londres, se enfrentó a una epidemia de tuberculosis y decidió aplicar principios de la ingeniería térmica para aliviar los síntomas respiratorios. En 1836 patentó un dispositivo llamado respirador, una máscara metálica que calentaba y humedecía el aire inhalado mediante una rejilla de alambres finos. Este invento, aunque rudimentario, fue el precursor de los sistemas de ventilación asistida y de los pulmones artificiales posteriores. Inspirado por su propio diseño, Jeffreys desarrolló un prototipo experimental que utilizaba presión de vapor para simular la expansión y contracción de los pulmones. El mecanismo consistía en una caldera de vapor que generaba presión controlada, un pistón que comprimía una cámara elástica, imitando la respiración, un sistema de válvulas que regulaba la entrada y salida de aire. Aunque nunca se usó clínicamente, el modelo permitió estudiar la mecánica respiratoria y sentó las bases para los ventiladores modernos. Jeffreys fue considerado un excéntrico por sus colegas, pero su enfoque interdisciplinario, mezclando medicina, física y mecánica, anticipó la biomedicina moderna. Su trabajo influyó en el desarrollo de ventiladores de presión positiva en el siglo XX, la creación de máscaras respiratorias industriales y médicas, la comprensión de la termorregulación pulmonar y la humedad del aire inhalado. Jeffreys encarna el ideal steampunk de la ciencia victoriana. Curiosidad, riesgo y estética mecánica. Su laboratorio era una mezcla de instrumentos quirúrgicos y calderas de vapor, donde la frontera entre cuerpo y máquina se desdibujaba. Su historia añade un rostro humano al órgano a vapor, el de un médico que quiso entender la vida a través del vapor. Aquí viene lo sorprendente. El órgano a vapor no se creó para salvar vidas, sino para estudiar la muerte. El inventor quería entender por qué algunos pacientes dejaban de respirar durante cirugías o enfermedades agudas.
Así que conectó su máquina a animales anestesiados para observar cómo respondían a diferentes patrones de ventilación, y descubrió algo que hoy es obvio, pero que en su época fue revolucionario. La respiración no es solo aire entrando y saliendo, es presión, ritmo y sincronía. Este hallazgo anticipó conceptos modernos como ventilación mecánica controlada, presión positiva, volumen tidal, soporte vital en cuidados intensivos. Pero hay un giro aún más extraño. El diseño del pulmón a vapor inspiró a ingenieros industriales a crear máquinas de bombeo más eficientes, que luego influirían en el desarrollo de corazones artificiales tempranos en el siglo XX. Es decir, una máquina médica primitiva inspiró máquinas industriales, que luego inspiraron máquinas médicas modernas, un ciclo steampunk perfecto. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. El órgano a vapor abrió un debate que sigue vivo hoy. ¿Hasta qué punto está bien reemplazar funciones humanas con máquinas? En el siglo XIX, muchos médicos criticaron el invento. Decían que era antinatural, peligroso, o una violación del orden biológico. Otros lo veían como una herramienta para prolongar la vida más allá de lo que la naturaleza permite. ¿Suena familiar, no? Es el mismo debate que tenemos hoy con corazones artificiales, órganos bioimpresos, interfaces cerebro-máquina, respiradores automáticos, inteligencia artificial aplicada a diagnósticos. La pregunta ética es la misma, solo que ahora la tecnología es más sofisticada. El órgano a vapor nos recuerda que la biomedicina siempre ha sido un equilibrio entre curiosidad, necesidad y temor, y que cada avance tecnológico trae consigo una pregunta incómoda. ¿Estamos mejorando la vida o desafiando sus límites? Hoy, los ventiladores modernos, los corazones artificiales y los órganos bioimpresos parecen tecnologías futuristas, pero su origen está en una máquina ruidosa, caliente y peligrosa que imitaba un pulmón usando vapor. Un invento que parecía salido de una novela steampunk, pero que cambió para siempre la forma en que entendemos el cuerpo humano. Y ahora te pregunto, si pudieras reemplazar un órgano humano por una máquina más eficiente, ¿lo harías? ¿Dónde trazamos la línea entre mejorar la vida y rediseñar al ser humano? La lista de las fuentes consultadas está en la descripción del vídeo.